En este video, resolveremos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas enrutando una matriz aumentada en forma escalonada reducida. Debido a que tenemos un sistema con 3 ecuaciones con 3 incógnitas, la matriz aumentada será una matriz aumentada de 3 por 4, donde los coeficientes de x estarán en la columna 1, los coeficientes de y estarán en la columna 2, los coeficientes de z estarán en la columna 3, y las constantes estarán en la columna 4. Una vez que tenemos la matriz aumentada, realizamos operaciones sin procesar para escribir la matriz aumentada en forma escalonada de fila reducida. Las operaciones de fila consisten en intercambiar filas, multiplicar una fila por una constante, así como sumar o restar el producto de una fila por una constante a otra fila. Y, ahora, también revisemos la forma escalonada reducida de la fila. Debido a que tenemos una matriz aumentada de 3 por 4, la forma escalonada de fila reducida se ajustará a uno de estos 3 formularios aquí, donde estará en este formulario si tenemos una solución, este formulario si no tenemos solución. Observe cómo la última fila es 0, 0, 0, 1, y la matriz estará en esta forma si tenemos soluciones infinitas, donde tenemos una fila completa de ceros. En cada una de estas matrices, los primeros elementos distintos de 0 en cada fila, llamados la entrada principal, son 1. Cada entrada principal, la nuestra, está en una columna a la derecha de la entrada principal. En la fila anterior las filas con todos los elementos 0, si las hay, están debajo de las filas que tienen un elemento distinto de 0. Y, finalmente, en cada columna que contiene una entrada principal, nuestro 1, todos los demás elementos de la columna son ceros. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, primero escribamos la matriz aumentada mirando la primera ecuación. Porque el coeficiente de x es 1, el coeficiente de y es 1, el coeficiente de z es 1, y la constante es 3, la primera fila es 1, 1, 1, 3. Mirando la segunda ecuación, observe cómo no hay un término x y, por lo tanto, el coeficiente de x es 0, el coeficiente de y es 1, el coeficiente de z es negativo 3, y la constante es negativa 11, y, por lo tanto, la segunda fila es 0, el coeficiente de x, 1, negativo 3, negativo 11. La tercera ecuación nos da la tercera fila, que será 2, 1, 5, 18. Y, ahora, comencemos a realizar operaciones sin procesar para escribir la matriz en forma escalonada reducida. Al trabajar con la fila 1 y la fila 2, obtengamos un 0 aquí, observe que 1 menos 1 es 0. Reemplacemos la fila 1 con la fila 1 menos la fila 2. Y, ahora, trabajando con la fila 3 y la fila 1, dado que 2 menos 2 veces 1 es 0, obtengamos un 0 aquí reemplazando la fila 3 con la fila 3 menos 2 veces la fila 1. Entonces, ahora, reemplazando la fila 1 con la fila 1 menos la fila 2, tenemos 1 menos 0, que es 1, 1 menos 1, que es 0, 1 menos negativo 3 se simplifica a 1 más 3, o 4, y 3 menos negativo 11 se simplifica a 3 más 11 o 14. La segunda fila permanece igual. Entonces, tenemos 0, 1, negativo 3, negativo 11. Y, ahora, reemplacemos la fila 3 con la fila 3 menos 2 veces la fila 1. Entonces, aquí, tenemos 2 menos 2 por 1, que es 0. A continuación, tenemos 1 menos 2 veces 1, que es 1 menos 2, o 1 negativo. A continuación, tenemos 5 menos 2 veces 1, que es 5 menos 2 o 3. Y, entonces, tenemos 18 menos 2 veces 3, que es 18 menos 6, que es 12. Entonces, ya hemos hecho un buen progreso. Observe cómo tenemos 1 aquí y ceros debajo de él. En la siguiente columna, tenemos un 0 aquí, 1 aquí. Trabajemos para obtener un 0 aquí. Trabajando con la fila 3 y la fila 2. Observe que 1 negativo más 1 es 0. Reemplacemos la fila 3 con la fila 3 más la fila 2. Entonces, las dos primeras filas permanecen igual. Y, ahora, reemplazamos la fila 3 con la fila 3 más la fila 2. Entonces, tenemos 0 más 0, que es 0, negativo 1 más 1, que es 0, 3 más 3 negativos, que es 0, y 12 más 11 negativos, que es positivo. Casi tenemos la matriz aumentada en forma escalonada reducida. Observe cómo, aquí, tenemos 1 principal, lo que significa que estos dos elementos deben ser 0. Entonces, para el último paso, dado que 14 menos 14 veces 1 es 0, reemplacemos la fila 1 con la fila 1 menos 14 veces la fila 3. Y, para cambiar el 11 negativo a 0, reemplacemos la fila 2 con la fila 2 más 11 veces la fila 3. Aviso,
Negativo 11 más 11 veces 1 nos dará 0. Entonces, reemplazando la fila 1 con la fila 1 menos 14 veces la fila 3, tenemos 1 menos 14 veces 0, que es 1, 0 menos 14 veces 0 sigue siendo 0, 4 menos 14 veces 0 sigue siendo 4, y 14 menos 14 veces 1 es 0. Y, ahora, para la fila 2, reemplazaremos la fila 2 con la fila 2 más 11 veces la fila 3. 0 más 11 veces 0 sigue siendo 0. 1 más 11 veces 0 sigue siendo 1. Negativo 3 más 11 veces 0 es negativo 3. Y, finalmente, 11 negativo más 11 veces 1 es 0. La tercera fila se mantiene igual. Y, ahora, observe que la matriz está en forma escalonada reducida. Es en esta forma aquí, donde no tenemos solución. Entonces, llevemos esta matriz a la siguiente diapositiva, y hablemos por qué esto no es una solución. Centrémonos en la fila 3, donde, nuevamente, sabemos que los coeficientes de x están en la columna 1, los coeficientes de y están en la columna 2, los coeficientes de z están en la columna 3, y las constantes están en la columna 4. Entonces, la ecuación equivalente a la fila 3 es 0x más 0, y más 0z es igual a 1. ¿Qué es la ecuación 0 es igual a 1? Observe cómo no hay términos variables porque los coeficientes de las variables eran 0. Y, dado que 0 es igual a 1, no es cierto, o esto es falso. Esto es lo que sucede cuando no tenemos solución. Entonces, el sistema de ecuaciones no tiene solución. Lo que también significa que podemos clasificar el sistema como inconsistente. Entonces, la mayoría de las veces, cuando resolvemos un sistema como este, tenemos una solución, y la forma escalonada reducida de la fila termina pareciéndose más a esto. Pero, cuando tenemos una fila que se ve así, esto indica que el sistema no tiene solución. Espero que hayas encontrado esto útil.